Bien, entonces buenas tardes otra vez a todos. Como les había adelantado la última clase, pues la idea de hoy ya es entrar a analizar el tema de la transformada Waylet, ¿no? Habíamos visto la clase pasada los bancos de filtros modulados, que si uno se va al detalle de la matemática asociada con un banco de filtros modulado, termina siendo, digamos, una operación muy similar, casi equivalente, exceptuando un asunto de fase, ¿cierto? Que el filtro queda como al revés, ¿cierto? Queda invertido el filtro. Pero exceptuando ese asunto de la fase queda invertida, repito, es prácticamente una transformada de Fourier dependiente del tiempo. O sea que uno podría dibujar espectrogramas, ¿cierto? O tener un analizador de espectro, ya sea basado en transformada de Fourier, que sería una forma convencional de hacer los cálculos, que también se cubrió la clase pasada, o podría tener un banco de filtros modulados para hacer la misma representación. ¿Listo? Entonces, hoy ya entramos a la transformada Whale, les vamos a hablar de la discreta, de la continua. De la continua tengo un ejemplo que está ahorita en desarrollo, que incluso es una tesis de maestría que esperamos poderla entregar este semestre. El chico se llama Juan Camilo, él está en ese momento ya redactando pues su tesis para poderla entregar. Entonces, arrancamos. Yo les quería mostrar inicialmente un poquito como historia. Hay una máquina que se llama de Rice, creo que es alemán. Él intentaba generar un instrumento estilo, como ven ustedes, tiene cierto parecido como con una trompeta, para los mudos, ¿sí? Y de alguna manera activar esas llavecitas que están numeradas arriba del 1 al 8, tenía la función de modular, ¿cierto? Al estilo de lo que hace el tracto vocal, modular la señal de voz que se está generando en las cuerdas vocales. Entonces la idea era como aprender a manejar ese instrumento para poder pronunciar algunos fonemas o los fonemas más usados en un lenguaje como el inglés o como el alemán. En algún momento pues hubo esa propuesta. Y luego de eso hubo un señor de apellido Potter que concibió una máquina que, digamos, lo hacía al contrario. Esta sería una máquina de síntesis, ¿no? Una síntesis de voz. Y luego alguien, ya pensando eran los sordos, un señor, repito, un ingeniero de apellido Potter, diseñó esta segunda máquina que lo que busca es hacer representaciones de espectrograma. Como ya habíamos hablado la clase pasada, un espectrograma es una representación simultánea en el tiempo y en la frecuencia. Básicamente para ver en un momento determinado cuáles son las frecuencias dominantes, las dinámicas que están actuando para una señal determinada, ¿sí? Yo no voy a entrar como a explicar mucho el esquema, ¿cierto? Eso es una máquina completamente análoga. Tenía un disco aquí para grabar y luego de grabar entonces uno podía reproducir, en este disquito que se ve acá, podía reproducir el audio que había grabado con los fonemas de voz y al mismo tiempo con un modulador. Este esquema sigue el principio de modular la señal y no modular el filtro. También se discutió en la clase pasada, ¿sí? Que es una estrategia también equivalente, ¿cierto? Para obtener espectrogramas. Se va cambiando la frecuencia de la señal, el filtro queda fijo en todo momento. Y lo que se iba dibujando entonces con esta aguja que calentaba un papel termosensible era en ciertas frecuencias, a qué frecuencia se podía decir que había buena energía, ¿cierto? Era un gráfico en blanco y negro. Lo que quedaba quemadito correspondía a armónicos que contenía la señal en ese momento, ¿sí? El primer analizador de espectro, el primer espectrograma que había de uso práctico. La máquina era esta. Yo no sé si les he contado que yo estuve en un curso del MIT que dictaba, pues obviamente virtual, ¿no? Un curso remoto que dictaba Oppenheim, el autor del libro o de uno de los libros que está en la bibliografía. Y él mostraba esta máquina y mostraba que no sé quién de ellos es el papá de él. Y esta máquina la desarrollaron creo que en IBM para hacer esos gráficos de espectrograma que tienen de pronto una forma como esta, ¿no? Estas son las vocales en inglés pronunciadas, esta es la señal en el dominio del tiempo. Y lo que hacía la máquina era dibujar estas franjas oscuras que representaban los armónicos, el contenido armónico que tenía la señal. La idea que tenía este señor Potter con esto era enseñarle a los mudos a leer, espectrogramas. Básicamente que con la lectura de un gráfico de estos el mudo pudiera entender lo que le estaban diciendo, ¿sí? Poder generar gráficos de estos.
entre comillas, en tiempo real en esa maquinota que estaba mostrando, y que la persona, el sordo, viendo el gráfico pudiera entender lo que le estaban hablando. Eso fue polémico, mucha gente que trabajaba con sordos dijo que era imposible entrenar a una persona pues como con ese nivel de especificidad para poder leer gráficamente lo que le estaban diciendo. Él sacó un libro de ese tema y finalmente logró demostrar con otras 2 personas que eran terapeutas que eso sí se podía hacer. ¿Sí? Él mismo aprendió a leer espectrogramas y le enseñó a algunos otros a leerlos, pero el esfuerzo, digamos, ahí de aprendizaje era muy alto y finalmente ese método no funcionó. Pero quedó el tema del espectrograma y el tema pues de la representación simultánea del tiempo y de la frecuencia para analizar señales. Una de las grandes diferencias relativas en cuanto a la transformada de Fourier de tiempo corto o la transformada de Fourier dependiente del tiempo, como estábamos analizando la clase pasada, y la transformada Wavelet discreta, tiene que ver con la distribución o las bandas de frecuencia. En audio, sobre todo, es muy común encontrar distribuciones no lineales en cuanto a potencia o en cuanto a escalas de frecuencia. Y un ejemplo es justamente el gráfico que están viendo ustedes allí. Nosotros tenemos en el oído interno un conducto que se llama conducto coclear, ¿sí? Y cuando uno analiza el conducto coclear ve que tiene como unos filamentos, unos vellitos, ¿cierto?, que recubren el conducto internamente, y la longitud de cada uno de esos vellitos resuena a una frecuencia distinta, ¿sí? De tal manera pues que cuando llega un sonido, por ejemplo, de alta frecuencia, por ejemplo, alrededor de los 20.000 Hz, esta es una representación pues como gráfica del conducto coclear, la entrada está aquí, tiene esta forma así en espiral. Entonces, las células auditivas que resuenan con frecuencias altas están muy aquí al principio del conducto. Y en la medida en que yo voy más adentro, más profundo en el conducto coclear, están los vellitos que resuenan a frecuencias más bajas, ¿sí? Y por eso también parece ser que uno va perdiendo capacidad auditiva en principio en altas frecuencias. Pues porque las células que están más expuestas, digamos, al exterior son estas de acá. Y cuando usted de pronto queda expuesto a sonidos muy fuertes, son estas células las que pueden dañar potencialmente. Entonces, de esa manera es que detectamos diferentes tonos de frecuencia, ¿no? Dependiendo, repito, en qué posición entran a resonar esos vellitos que tenemos en el conducto coclear. La posición de esas células es la que de alguna manera le comunica al cerebro si el sonido es agudo o es grave. Listo, siendo los graves los que están por acá ya bien interno. Quiero hacer notar ahí la distribución de las frecuencias. No es una distribución lineal, mire. De aquí, que es el inicio del conducto, a esta posición que es relativamente corta, ya va más de la mitad del rango de frecuencias audibles para nosotros. Aquí hay 13.000 Hz, ¿sí? Y luego de acá a acá hay 2.000, y luego de aquí a aquí, que es más o menos la misma distancia, hay 1.000 Hz, y así podemos seguir, ¿cierto? Y ven ustedes que las distribuciones, en este caso, siguen un patrón que, repito, se usa, o es muy frecuente encontrarlo en el audio, que es un patrón por octavas, o sea, por mitades de frecuencia. La gente que de pronto tiene conocimientos de música habrá escuchado el tema de las octavas, ¿no? Uno puede tener un do a cierta frecuencia, ¿cierto? Por ejemplo, un do 4 es uno de los tipos de dos que hay, pues digámoslo así, en un piano, por ejemplo, en un teclado grande, el do en cierta posición y decimos, este es el do 4, ¿sí? El do 5, que suena más alto, pero es la misma nota, está exactamente a una octava de la frecuencia del do 4, es decir, al doble de la frecuencia. O sea, siempre vamos a estar hablando de factores por 2. Listo, más o menos replicando un poco pues la distribución que tenemos aquí en el conducto coclear. ¿Aló? No, nada, ya. Entonces, el tema de las octavas es muy común. El tema de las octavas, sobre todo en sonido, repito, en audio, que como ya vieron, pues, y arrancando la clase les comentaba, muchas de estas herramientas se desarrollaron fue para síntesis y análisis de señales de audio, de señales de voz en particular. Ese tema, pues, de las octavas aparece frecuentemente. Aquí hay otra representación en términos de distancia, que sería este eje de acá. Esta es distancia.
Y esta es como la respuesta en frecuencia del conducto coclear en función de la distancia. Por ejemplo, si tenemos 1600 ciclos por segundo, que sería esta de aquí más abajito, ustedes ven que la banda de paso está, digamos, más cerca del origen, ¿cierto? Que sería el inicio del conducto. Esta es la distancia cero. Y en la medida en que la frecuencia va bajando, 800, 400, miren cómo va bajando en términos de octavas, 200, 100, 50 y 25, pues la distancia va incrementándose linealmente, ¿no? Entonces, una de las características que tiene la wavelet discreta es justamente que la distribución de frecuencias se maneja por octavas también, ¿sí? Y las bandas de frecuencia están divididas de esa manera. Ahorita que entremos ya a la consideración, digamos, de cómo se implementa una wavelet discreta, van a darse cuenta pues de este fenómeno que también se repite allá. El bloque básico para hacer la descomposición o la síntesis, ¿sí?, de una señal por medio de la transformada wavelet es lo que se llama un banco de filtros en espejo en cuadratura, ¿sí? Un banco de filtros, ustedes ya de pronto con la clase pasada lo vieron. Un banco de filtros lo que hace es partir el espectro de interés, en este caso, por ejemplo, de menos 0.5 a 0.5, en una serie de bandas, ¿sí? Y a la señal original se le aplica pues en paralelo a un conjunto de filtros que dividen dicha señal original en esas bandas, ¿cierto? De tal manera que al final, de pronto, si a mí me da por reconstruir la señal, solamente debo sumar estas, digamos, estos componentes parciales que han venido de diferentes bandas de frecuencia y se reconstruye de manera, si el filtro pues está bien diseñado y está acoplado perfectamente con todos los demás del banco, al final cuando yo sume todo esto va a tener una reconstrucción perfecta de lo que era la señal original, ¿sí? Este filtro se llama en cuadratura básicamente porque son solamente dos filtros, salen dos componentes, se le llaman componentes en cuadratura, ¿sí? Y se le llama espejo porque también lo vamos a mirar ahorita. Incluso tengo una página donde uno puede descargar las funciones madre, que ahorita les explico qué significa eso. Uno puede, de este filtro paso bajos, puede hacer un espejo para generar el filtro paso altos que requiere acá en esta otra etapa. Realmente con una sola función madre quedan definidos los dos filtros, no hay que diseñar uno y el otro, sino que una sola función madre me permite a mí tener el filtro paso bajos y el filtro paso altos. Hay un tema acá con este downsampling que aparece, ¿sí? Obviamente si voy a hacer la síntesis, como dice aquí a la derecha, la reconstrucción, yo tendría que volver a retomar esta densidad de muestra original que tenía la señal y hacer la suma luego de filtrar, porque este upsampling que hay acá, como ustedes bien saben de una clase anterior, este upsampling lo que hace es generar varias copias del espectro que tenía originalmente. Entonces los filtricos, que de hecho terminan siendo los mismos que tenía acá, los filtricos lo que hacen es separar esas copias y dejar solamente la que teníamos original aquí, ¿cierto? La que se generó acá. Una cosa importante en cuanto a este filtro en cuadratura es que si por ejemplo aquí usted tiene cierta densidad de muestras, por ejemplo 8000 muestras por segundo, ¿sí?, tiene dos canales y al tener la mitad de la información o la mitad de cada banda en cada uno de los canales, usted puede hacer el downsampling por un factor de 2. Usted arrancó aquí con 8000 muestras por segundo, usted podría tener acá 4000 y 4000, es decir, no ha cambiado la densidad de muestras, ¿sí? Va a tener al final la misma cantidad de muestras por segundo que tenía aquí originalmente. Pero ha descompuesto la información en dos bandas distintas. Y ahí es donde, por ejemplo, la transformada wavelet usada adecuadamente puede servir, por ejemplo, para filtrar ruido, donde usted descompone la señal en una serie de bandas con diferentes niveles, y si por ejemplo en cierta banda está identificado el ruido que quiere eliminar, pues simplemente a la hora de reconstruir la señal no incluye esa banda, ¿cierto? No se mete aquí a la suma y estaríamos eliminando el ruido pues que le está molestando, ¿sí? Esa es una forma de usar la transformada wavelet como un filtro, pero y también como un compresor, ¿no? Porque también podría ser que una banda de estas no lleve demasiada energía, yo simplemente la suprimo y como no la estoy usando, pues no la tengo que transmitir o no la tengo que almacenar y me estoy ahorrando una cierta cantidad de bits, ¿cierto?, de muestras que no tengo que representar ni almacenar, y al final la reconstrucción se hace muy similar a la original, pero con una cantidad de muestras menor. Si hay alguna pregunta hasta ahí.
O sea, no teman interrumpirme, me dicen y lo miramos. Entonces, les tengo este ejemplo, ¿sí? Les tengo este ejemplo. Tenemos una señal cualquiera, x de n, ¿cierto? Este es el espectro en el rango de 0 a 0.5, se llama x de f magnitud, el espectro de magnitud de la señal. Tiene aparentemente tres lobulitos que podrían ser tres armónicos. Esto también se habló la clase pasada, ¿cierto? En cuanto a que hay problemas de resolución, ¿cierto? Y que si yo tomo cierta sección de la señal, no puedo esperar ver el armónico bien definido, sino que va a tener un ancho distinto de 0. Y podría uno pensar que eso es lo que está ocurriendo acá. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre a la hora de pasar esta señal que tiene estas componentes por un filtro en cuadratura? En primer lugar se separa la información, ¿cierto? El filtro de cuadratura siempre está sintonizado aquí justo en la mitad. La mitad de la información la recoge el filtro paso altos y la otra mitad la recoge el filtro paso bajos. Eso es lo primero que ocurre. Y en segundo lugar, como usted hace un downsampling por un factor de 2, entonces, por ejemplo, esta información que estaba en el rango de 0 a 0.25, digámoslo así, es como coger el espectro y estirarlo porque acabaste de quitar muestras en el dominio del tiempo. Este efecto ya se había discutido en alguna clase pasada, ¿sí? Al final queda reescalado ese espectro de la señal o de la componente x sub 0, queda reescalado al rango de 0 a 0.5. Listo. Lo mismo pasa con esta otra información. Originalmente esta información de la componente de alta frecuencia estaba entre 0.25 y 0.5, pero por el efecto del downsampling usted la estira en el dominio de la frecuencia y le queda ocupando todo el rango, ¿cierto? Fundamental. Pues hablando de 0 a 0.5 seguramente hay una copia por acá en el lado negativo, pero lo que hemos hecho con el downsampling es estirar esa señal para que ocupe todo el rango. Listo. ¿Qué me sugiere eso? Y por ahí va, repito, la transformada Wavelet discreta, que uno podría usar de manera recursiva ese efecto de separar y estirar aplicado a esta componente de baja frecuencia que me quedó aquí. O sea, volver a hacer lo mismo pero con este pedacito de la señal, ¿sí? Entonces la separo en dos componentes, por ejemplo, y las estiro otra vez. Y ahí ya llevaría dos niveles de descomposición. En todo caso ahorita se va a explicar mejor y en detalle pues este proceso. Pero básicamente, les cuento, básicamente este filtro en cuadratura se usa de manera recursiva para ir dividiendo, partiendo, ¿cierto? Una banda que me va quedando, la voy partiendo en dos cada vez y separo. Parto en dos y separo, ¿sí? Y el downsampling se usa justamente para poder volver a reestirar ese residuo que me va quedando de la señal. Vuelvo y lo pongo en el rango de 0 a 0.5 y al tenerlo en el rango de 0 a 0.5 los mismos filtros que tenía originalmente me sirven para separar. Entonces, si lo vamos a definir de esa manera, la transformada Wavelet discreta sería un filtro en cuadratura que se usa recursivamente para separar cada vez más las señales por octavas, ¿no? Porque cada vez hacemos siempre la división en toda la mitad del rango fundamental, o en este punto, mejor dicho, en punto 25. Siempre el filtro está sintonizado, los dos filtros, ¿no? El paso bajos que viene por acá y el paso altos que arranca aquí, siempre están sintonizados en punto 25. Entonces, al hacer este estiramiento, digamos, si me permiten, al volver a poner el espectro en este rango, el mismo par de filtros se usan para separar la información otra vez. Y yo podría volver a aplicar eso sobre este residuo y volver a separar esto por mitades, ¿sí? Esa es la definición, digamos, desde el punto de vista práctico de cómo se opera con la transformada Wavelet discreta. Esa es la definición de cómo se podría implementar esa transformada. Repito, no sé si hay alguna pregunta, comentario. ¿Está allí? Bien. Entonces, siempre parto la información en dos. Una componente X0 en este dibujo, en este esquema, una componente de baja frecuencia y otra componente de alta. Lo normal es que yo siga aplicando recursivamente el filtro en cuadratura sobre esta componente de baja que me quedó aquí, ¿sí? Digámoslo así, este es el residuo y el residuo que ya quedó estirado otra vez, vuelvo y lo divido y vuelvo y me queda una componente de alta que generalmente se llama detalle y un residuo o escala que voy partiendo recursivamente hasta que finalmente decida que ya ha llegado a una resolución suficiente, digamos, en el dominio de la frecuencia y que no necesito seguir dividiendo eso más. Aquí está más o menos lo que acabo de explicar, ¿cierto?
esta es una transformada wavelet discreta de 3 niveles, como pueden ver aquí. También se llama un filtro por octavas, porque cada vez vamos partiendo el rango de la mitad. Entonces aquí arranca el nivel 3, mire la señal de entrada donde está. Tengo un filtro paso bajos. Si quieren voy a dejar de usar la palabra filtro y hablemos de función madre. ¿Sí? Aquí está la función madre que hace de paso bajos. Aquí hay una función madre equivalente que hace de paso altos. Se le hace el downsampling a ambas, pero la que hace de paso altos ya se considera el primer componente de la señal. ¿Sí? O sea que esta primera señal que se genera aquí como componente Y sub 0, así aparece ahí en el gráfico, aunque de pronto no sé si ustedes alcanzan a verlo. ¿Sí? Y sub 0, esta primera componente, abarca la mitad más alta del rango original de frecuencia. ¿Sí? Abarca la mitad más alta. Luego, al residuo que me queda o a la escala que me queda, le aplico el mismo proceso. O sea, tengo una función madre que hace de paso bajos, una función madre que hace de paso altos. A esta que hice de paso altos, esta es la segunda señal de detalle que tengo para la descomposición. ¿Sí? Y esta ya no abarca la mitad, sino que abarca el siguiente cuarto. Ahorita van a ver un gráfico donde se explica mejor esto. ¿Sí? Entonces, aquí teníamos la mitad más alta del rango de frecuencias. Aquí tenemos el siguiente cuarto más alto del rango de frecuencias. ¿Sí? Y nuevamente, y por última vez, porque son 3 niveles nomás, por última vez a este residuo o a esta escala que tenemos aquí, volvemos y la dividimos, volvemos, hacemos downsampling. Entonces tendríamos la tercera señal de detalle, que ya abarca el siguiente octavo más alto, y la última señal, que es la señal de escala que nos quedó, ¿cierto? Ya no vamos a seguir partiendo de eso. Entonces tendríamos, para 3 niveles, tendríamos 4 componentes o 4 señales. 3 de detalle, que son esos 3 de acá, ¿cierto? Todo esto es detalle. Y este de acá, que es una componente de escala. Digamos que aquí está la información que me quedó de baja frecuencia, luego de hacer esa división sucesiva en octavas del rango de la señal. Nuevamente, repito, si hay alguna pregunta, comentario. Si fuera a hacer una síntesis, o sea, voy a reconstruir la señal a partir de sus componentes, la síntesis es perfectamente posible siempre que los filtros que tenemos aquí o que las funciones madres cumplan unas características especiales. Hay una, por ejemplo, que nosotros en la tesis no estábamos satisfaciendo, que es la condición de ortogonalidad de estos filtros, ¿sí? Pero nosotros no estamos pensando en reconstrucción. Entonces no nos interesa hacer síntesis, no queremos descomponer la señal para volverla a armar después, no. Queremos descomponerla para analizarla en sus componentes. A ver si de pronto la tesis trata de eso, a ver si de pronto se puede detectar fallas en una red de distribución, ¿sí? Entonces, si fuéramos a hacer síntesis, sí debemos satisfacer unas condiciones con respecto a los filtros. Y como pueden ver allí, la síntesis es hacer el proceso contrario, ¿no? Vienen, por ejemplo, las componentes de detalle más altas, perdón, viene la de escala y la de detalle más alta, se le hacen upsampling, se pasan por los filtros, tal como explicamos en el filtro en cuadratura, que básicamente es este bloquecito de acá, se hace la suma, ¿sí? Entonces aquí ya viene la primera bandita de la descomposición. Luego esa bandita se le hace upsampling para comprimirla, se le filtra y se le involucra el siguiente componente de alta frecuencia, entonces aquí se suman otra vez. Y al final, el último componente de alta, que está ocupando la mitad de toda la banda, se incorpora o se suma a la reconstrucción que se viene acá con este upsampling y este filtrado de baja frecuencia. O sea, es lo mismo, pero en orden inverso, ¿sí? Si allá estamos haciendo filtrado y downsampling, aquí hacemos upsampling primero, luego filtrado, y en cada punto de eso estamos sumando las dos componentes que veníamos separando en el gráfico anterior, ¿no? En el gráfico de análisis. Aquí está, digamos, para esa transformada wavelet discreta de 3 niveles, aquí sería la distribución de las bandas, ¿no? Yo me voy a permitir escribir acá esto en términos de F. Entonces aquí está un medio, aquí está un cuarto, aquí está un octavo en términos de frecuencia, y aquí está un 16avo. Entonces aquí está el primer nivel de detalle, aquí está el segundo nivel de detalle, aquí está el tercer nivel de detalle. Esto es lo que están haciendo los filtros, y aquí está la escala. Listo. Si yo siguiera haciendo o aplicando de manera recursiva los mismos filtros con el downsampling y demás,
ocurriría que esa señal de escala se seguiría sucesivamente partiendo a la mitad, ¿sí? Donde la mitad que queda de alta frecuencia es otro nivel de detalle de la señal, ¿sí? Y la mitad que queda de baja frecuencia es el residuo o la escala del proceso. Entonces siempre que yo descomponga con la transformada Wheeler discreta para L niveles, ¿sí? En L niveles implica que voy a tener L más 1 componentes. ¿Sí? L más 1 señales, incluyendo L niveles de detalle y uno más, que sería la escala o el residuo que me está quedando. Este tipo de filtros también se llama, este tipo de bancos de filtros también se llama bancos de filtros con factor de calidad constante. El factor de calidad, que aquí arriba en el título se representa como Q, es proporcional ¿sí? Es proporcional, venga, escribámoslo así, es proporcional al ancho de banda del filtro sobre la frecuencia central. Es decir, que si yo miro, por ejemplo, la frecuencia central de este filtro paso altos que está aquí o paso banda que está aquí, ¿sí? Y la divido por la frecuencia y por el ancho de banda, perdón, tomo el ancho de banda y lo divido por la frecuencia central de la banda del filtro, eso me va a dar lo mismo que si tomo la frecuencia central de este, que es un poquito más bajita, y la divido por su ancho de banda, y me va a dar lo mismo que si tomo la frecuencia central de esta bandita de acá y la divido por su ancho de banda, y así, ¿sí? El filtrado maneja un factor de calidad constante, porque los filtros que son de alta son más anchos que los filtros que son de baja frecuencia. A eso se refiere el título, ¿no? Cuando habla de banco de filtros con factor de calidad o con Q constante. Se refiere a que los filtros están distribuidos de una manera que los de alta siempre tienen anchos de banda mayores a los de baja, ¿sí? Y la relación entre la frecuencia central de cada una de esas bandas y el ancho de banda correspondiente se mantiene constante. El factor de calidad es constante. O la otra, el otro título alternativo que también me parece incluso hasta más adecuado, es un banco de filtros por octavas. Entonces, aquí está la mitad de todo el espectro, aquí está un cuarto de todo el espectro, aquí está un octavo de todo el espectro. Aquí ya me queda como residuo un octavo, pero si sigo dividiendo queda 1.16, 1.32 y demás. Hay un tema que no mencioné, pero que es importante. Voy a volver aquí un poquito. Que tiene que ver con los tamaños. Una vez quisiera poder de pronto descomponer la señal en más niveles, pero como resultado práctico el tamaño de la ventana que está considerando aquí pues no le da para tener muchos niveles. Me explico. Así como se trabaja con el tema de transformada de Fourier de tiempo corto, uno no puede correr este análisis, ejecutar este análisis sobre la señal completa. No le da. Vuelvo y pongo el ejemplo del tema de la detección de fallas, ¿no? Si yo voy a esperar la señal completa, por ejemplo, del día para poder hacer la detección de fallas, a la hora que me dispare la alarma, que puede ser al final del día, pues ya eso no tiene ninguna utilidad práctica, ¿no? O de pronto sí, hubo una falla, pero pues no se puede reaccionar a tiempo. Entonces, lo normal es que XDN no se tome completa. Lo normal es que aquí haya una señal XDN. Me permite, lo pongo así. ¿Sí? Una fracción, un segmento de XDM, como explicamos en la clase pasada. Lo normal es que haya una fracción, un segmento de XDM y además enventanado. Eso se hace mucho. Entonces, tomamos un pedacito, M muestras, ¿sí? Un segmento de M muestras enventanado de la señal, y ahí sí empezamos a hacer esta descomposición. De tal manera que en tiempo real, si en alguna de estas bandas se detecta algún comportamiento raro, pues el sistema puede reaccionar y disparar alarmas porque hay una falla, o como hablábamos en algún momento, que la UL también se usa mucho en esos temas médicos para detectar una arritmia y cosas así, una arritmia cardíaca, por ejemplo. ¿Cuál es la limitación ahí? Que si tenemos M muestras, pilas con esto, aquí van entrando M muestras para analizar. En este punto ya tenemos la mitad. Y en este punto ya tenemos un cuarto de la cantidad de muestras originales, porque cada nivel, como pueden ver ustedes en el esquema, cada nivel hace un downsampling por un factor de 2. Entonces estamos reduciendo, y aquí tendríamos M octavos. Estamos reduciendo el tamaño efectivo de los datos a analizar por un factor de 2 cada que se agrega un nivel de descomposición. Entonces, a veces me ha pasado, la cosa es tan crítica que aquí tenemos 10 muestras.
y 10 muestras pueden no ser representativas para, digámoslo así, analizar un periodo de una señal como la de la red eléctrica. Entonces, muchas veces es conveniente no manejar tantos niveles, tanto nivel de detalle, porque eso reduce, ¿cierto?, la precisión en términos de este tema, ¿no?, de la cantidad de muestras que tenemos disponibles para analizar la señal. Bien. Ya como dice ahí abajito, pues cada nivel lo que hace, cada etapa o cada nivel lo que hace es partir el ancho de banda disponible de la señal de manera recursiva a la mitad, ¿sí?, resultando en una descomposición de bandas por octava o un banco de filtros con factor de calidad constante. Entonces, si de pronto recogemos un poco lo que se hablaba en la clase pasada referente a cómo trabaja la transformada de Fourier de tiempo corto, que es la herramienta de cómputo, digamos, ¿cierto?, el algoritmo, o la transformada de Fourier dependiente del tiempo, que es la herramienta matemática, digamos, similar a esta, muy parecida a esta. Nosotros lo que tenemos es una cuadrícula en términos de tiempo y de frecuencia, ¿cierto? Y si de pronto lo homologamos al aparatico, este aparatico, pues, que era el tamaño de un cuarto en tiempos antiguos, para fabricar espectrogramas o para dibujar espectrogramas, lo que tenemos, repito, es, por ejemplo, unos slots de tiempo, ¿sí?, unos slots de tiempo, unas ventanas que me definen cuánto tiempo estamos analizando en un momento determinado, las m muestras que mencionaba ahorita. Y entonces el aparatico, por ejemplo, decía, hay energía en este y en estos valores de frecuencia, por ejemplo, ¿sí? Y para la ventana de tiempo siguiente, de pronto ha cambiado la información armónica y ya hay de pronto en otras posiciones, ¿sí? Eso es lo que estamos representando aquí. Si ustedes recuerdan, hablábamos de un principio de incertidumbre aplicado al tema de análisis simultáneo de frecuencia-tiempo, donde básicamente, si lo extrapolamos pues a este esquema de cuadrícula, lo que le están diciendo a ustedes es que el área asociada a cada uno de esos cuadritos que tenemos acá no puede bajar de cierto valor. En términos de frecuencia angular y de tiempo para señales análogas, el área de estos cuadritos siempre será mayor o igual a 2pi. La resolución no se puede bajar de allí, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que hablábamos en la clase pasada, entonces uno lo que puede hacer es, por ejemplo, manejar una transformada de Fourier de tiempo corto de ventana cortica. Entonces tomo poquitas muestras en el dominio del tiempo, tengo muy buena resolución en el tiempo, puedo detectar rápidamente algún fenómeno que quiero detectar, por decir algo, pero, y se discutió en la clase pasada, a la hora de mirar la resolución en frecuencia, pues es muy pobre, ¿cierto? A mí me dicen, hay energía en esta banda, pero quizás determinar ya exactamente a qué valor de frecuencia está concentrada esa energía no es fácil, porque como, digamos, la resolución me la gasté más bien en el dominio del tiempo, la incertidumbre que se genera en este dominio de la frecuencia pues es muy alta, ¿sí? Este análisis se llama análisis de ventana corta y sirve sobre todo, por ejemplo, para fenómenos transitorios, para hacer, como les he hablado varias veces ya hoy, detección de fallas y demás. ¿Listo? Por el otro lado tenemos un análisis de ventana larga, ¿sí?, donde capturo muchas más muestras en el dominio del tiempo. La ventana es mucho más ancha, ¿sí? Perdí resolución en el tiempo porque al tener esa ventana tan ancha, pues el tiempo de reacción no es tan bueno como acá, ¿cierto? Tengo que capturar muchas más muestras aquí para poder hacer una detección efectiva. Pero al perder resolución en el tiempo puedo mejorar la resolución en frecuencia y miren cómo el alto de la cuadrícula ya disminuyó bastante y tengo mucha más precisión si el caso es poder hacer la detección de a qué frecuencia está ocurriendo o en qué banda está la energía concentrada. Aquí la resolución en términos de frecuencia es mucho mayor. En todo caso, sea que usted va a hacer un análisis de ventana corta o de ventana larga, en todo caso la resolución es fija. Cuando usted define cuántos datos va a analizar cada vez, de qué tamaño es la ventana, pues esa resolución, como dice acá abajo, pues se define de antemano y permanece constante, ¿sí? La transformada de Fourier de tiempo corto o la transformada de Fourier dependiente del tiempo
son herramientas de análisis de única resolución. O sea, la resolución está definida a priori. Listo. Cuando uno trabaja con wavelet discreta, por ejemplo, ¿qué me pasó aquí? Cuando uno trabaja con wavelet discreta, tiene un análisis multiresolución. Y lo he tratado pues como de explicar, o lo voy a tratar de explicar con este gráfico que tenemos aquí. Vamos a suponer que tenemos la ventana de datos, ¿sí? La resolución para altas frecuencias es pésima en el dominio de la frecuencia. Ustedes ya lo vieron, ¿cierto? La primera banda o el primer componente que se extrae de la señal corresponde a la mitad superior del espectro. O sea, yo sé que ahí puede haber energía, pero me queda muy difícil determinar a qué frecuencia particular está la energía. Y tenemos un rango bastante amplio de posibles frecuencias en donde pudiera haber señal, ¿sí? Sin embargo, para esas señales, eso debería hablar, ya no se habla de frecuencia por razones pues como de conceptuales, sino de escala, ¿sí? Entonces, esa señal de alta escala o de alta frecuencia, digámoslo así, pues, determinar exactamente el valor de escala de frecuencia donde está la información es muy difícil. Tenemos alta incertidumbre en ese caso. Pero, como pueden ver ahí en la cuadrícula, la resolución en tiempo es muy buena, ¿sí? Y eso digamos de alguna manera es consecuente con el hecho de que, por ejemplo, lo que son fallas o señales espurias o ruido, en general, están asociados con alta frecuencia. Entonces, como tengo una escala de tiempo bastante buena, el ancho aquí es fino, ¿cierto? Yo podría reaccionar de manera rápida a este ruido o a esta falla o a este fenómeno transitorio que tiene alta frecuencia. Digamos que diseñada así la transformada wavelet discreta es consecuente como con lo que yo quisiera detectar en señales de interés práctico, ¿cierto? En la medida en que la escala va bajando, también lo saben ustedes, la escala va disminuyendo, entonces aquí la incertidumbre es menor en este caso, ¿cierto? Tengo menos incertidumbre. Y si bajo más de escala, esta banda es más delgadita y así. Van bajando por mitades, ¿no? Los tamaños de las bandas. La resolución en tiempo, es decir, la base de estos rectángulos se va haciendo más ancha. Lo que quiere decir que, por ejemplo, en el último, en el residuo que sería este, mire la resolución en tiempo, sería el tamaño completo de la ventana. Pero tiene sentido porque esas señales de baja frecuencia normalmente están asociadas, por ejemplo, con la frecuencia de la red, que es un valor más bien relativamente bajito, ¿sí? Y allí sí me interesaría, por ejemplo, tener por este lado, digamos, una buena resolución, poder hacer un zoom fino a qué frecuencias hay involucradas en estos puntos de baja, ¿sí? En estas banditas de escala, por ejemplo, el residuo. Entonces, esa es la razón por la cual la transformada wavelet discreta se conoce como una herramienta de análisis multiresolución, ¿sí? Y para poder caracterizar cuál es la resolución asociada, tendríamos que usar el valor de escala. ¿En qué escala o en qué nivel? También puede ser, ¿sí? ¿En qué escala o en qué nivel de descomposición estamos en un momento determinado? Y ahí usted puede inferir, ¿cierto? De acuerdo a esa escala o a ese nivel, puede decir, aquí hay muy buena resolución en tiempo, por ejemplo, pero pésima resolución en frecuencia, o viceversa. Esa es la razón, repito, por la que ustedes van a ver por ahí cuando escuchen hablar de la transformada wavelet, que es una herramienta de análisis multiresolución. La cuadrícula no queda fija como está aquí, sino que va variando en función de la escala o del nivel de descomposición que estamos tratando. Ya en términos, digamos, un poquito más formales, esta es la representación que se hace para la transformada wavelet discreta, ¿sí? Hablamos de un componente que depende de J y de K. Básicamente escala y tiempo, básicamente. Ahorita vamos a ver, donde aquí hay una convolución que no está explícita, pero reemplazando lo que sería psi, sí aparece esa convolución. Usted ahí estaría, de alguna manera, representando ese filtrado que estábamos hablando ahorita. Y este psi corresponde a la función madre. Sino que lo que no se ve en esa expresión todavía es que esa función madre ya viene escalada y desplazada. Listo. Entonces pongamos ahí, esta es la ecuación de análisis para descomponer una señal cualquiera. Entonces voy a poner allí lo que es psi de JK, ¿sí? Entonces, este término que acompaña aquí a la n
se refiere al downsampling. Listo, este término se refiere al downsampling. Y dependerá del nivel. J es el nivel de descomposición en el que estoy en un momento determinado. Dependiendo del nivel, entonces hacemos una escala del tiempo distinta. ¿Sí? Hay que meter un factor de corrección aquí, que tiene que ver con que cuando yo hago downsampling, normalmente estoy quitando la energía a la señal. ¿Cierto? No es lo mismo la energía de una señal que tiene 1000 muestras a la energía de una que tiene 500. Esa corrección toca hacerla por acá. Entonces, la amplitud, digamos, de las muestras se corrige para que la energía no me mienta a la hora de analizar las diferentes componentes. Entonces, el factor J corresponde al nivel, ¿sí? Y el K corresponde al desplazamiento en el tiempo. Ya les decía yo que esto realmente, aunque no se vea, está representando una convolución. El K lo que me está diciendo es que no siempre estoy mirando el mismo conjunto de muestras de X, sino que hay una ventana móvil, como ocurre con la convolución y con la correlación, hay una ventana móvil sobre el cual estamos analizando segmentos o pedacitos de la señal. Entonces, aquí tenemos en segundo lugar la función madre escalada. Y de una vez, faltó de haberlo dicho, desplazada, ¿no? K posiciones en el tiempo. Finalmente, si usted lo que quiere es hacer una reconstrucción, tendría que multiplicar cada componente por la misma función madre escalada y desplazada y hacer una sumatoria tanto en el dominio de K como en el dominio de J, que finalmente son valores enteros, ¿no? Cuántas muestras está desplazando la señal para poderla comparar con la transformada Weylet, para poderla filtrar, y al final en qué escala o en qué nivel está trabajando. Esto realmente, les digo sinceramente, esto a nivel práctico no se trata mucho. O sea, a nivel práctico, cuando uno va a hacer análisis de señales o descomposición o filtrado o compresión con Weylet, uno termina yendo al detalle del diagrama de bloques que les mostraba ahorita, ¿no? Eso es lo que interesa a uno. También les cuento pues que al final toda esta matemática queda embebida, ¿cierto? Como ya les dije al principio, en un par de cosas, unos filtros y un downsampling. Y en MATLAB, por ejemplo, está el comando WaveDeck, que hace todo este proceso recursivo dependiendo de la cantidad de niveles que usted quiera determinar o quiera definir para la descomposición. Bien, justamente les tengo aquí un ejemplito. Vean lo que tengo. Tengo una señal con 3 componentes sinusoidales. Las amplitudes son diferentes y también lo son las frecuencias. Listo. Esa señal se llama X. Uso el comando WaveDeck, que es el que hace la transformada discreta de Weylet, ¿sí? Le estoy pidiendo 4 niveles. 4 niveles. Y este es el nombre de la función madre. Digamos que por convención esta es una DAWX, se escribe así. De orden 4. Pues digamos, se comprime el nombre de esta manera. Listo. Cuando uno usa este comando de MATLAB, no sé si alguno de pronto lo haya usado ya en algún momento. Cuando uno usa este comando, vienen 2 resultados. Todas las señales de detalle y de escala quedan almacenadas en un único vector, ¿sí? Quedan concatenadas, es el término que se usa en programación. Entonces, el primer nivel de detalle queda pegadito al segundo, pegadito al tercero, pegadito al cuarto. En este caso ahí termina, seguiría la señal de escala, el vector termina allí, ¿sí? Y este otro vector L lo que le dice es los tamaños, ¿sí? Los tamaños de los diferentes componentes que usted tiene acá. De hecho, incluso ahorita lo corremos, pues, pero les voy a mostrar el resultado primero. Entonces, aquí está. Como pueden ver, entonces tenemos, eran 4 niveles, ¿cierto? Acá están los de alta frecuencia, los componentes de alta. Hasta aquí diría yo que hay señal importante, hay energía. Estos 3 primeros componentes tienen señal. Y estos de acá, pues prácticamente son 0, exceptuando de pronto un efecto de borde que están viendo ustedes aquí, ¿sí? Como un transitorio que hay al principio de la señal. Aquí realmente no se capturó nada en este par de niveles. Este es el nivel cuarto y la escala, ¿no? O sea, los demás baja frecuencia. Y realmente ahí no está apareciendo como mucha información.
los que tenemos, digamos, las tres componentes de frecuencia, yo diría que aquí hay una de las que mencionaba, la de punto 1. De pronto aquí está la de punto 2 y aquí pareciera que hay dos mezcladas, ¿cierto? Y de esta manera, por ejemplo, usted calcula la energía de cada una de esas componentes, usted puede hacer un estudio de cómo está distribuida por octavas la señal y hacer, por ejemplo, una caracterización, que es, repito, uno de los temas que estamos trabajando ahorita a nivel de investigación. Caracterizar una señal, y cuando la señal de pronto no se suscriba a las características por defecto que uno tiene como detectadas, es porque algo está pasando con ella. Por ejemplo, hay una falla. Tengo un par de ejemplitos, pero no sé si ustedes alcanzan a escuchar el audio de acá del PC. Voy a subirle un poquito el volumen. Este es un ejemplo de unos tonos. O sea, yo generé artificialmente una señal. Aquí la están viendo. Ya lo voy a reproducir, listo. Aquí arriba están viendo la señal original. Tengo 4 niveles de detalle, o sea, son L igual a 4. ¿Sí? 4 niveles de detalle y la escala. Y claro, los tonos suenan a frecuencias distintas. Entonces lo que va a pasar, o lo que van a ver ustedes, es cómo se reproduce el audio en tiempo real. Van a escuchar los diferentes tonos y van a ver cómo la descomposición me marca en tiempo real también en qué bandas están apareciendo o cómo está distribuida la energía de cada uno de esos tonos. Por ejemplo, si nos fijamos en esta posición particular, un tonito de esos, a pesar de ser una única frecuencia, quedó repartido en términos de energía en dos componentes distintas. ¿Sí? Aquí es donde entra el tema de la resolución. ¿Sí? A veces ese tonito se vuelve un lóbulo y no queda cubierto por una sola banda de frecuencia, sino que queda cubierto por dos, como en este caso de acá. Entonces voy a avanzarlo para que reproduzca, para que suene. Y ya ustedes me dirán si se escucha ya. ¿Sí se escuchó? Yo no escuché. Yo no escuché nada también, Opa. profesor. Entonces, venga, vamos a hacer una cosa muy sencilla. A ver si lo puedo manejar distinto. Permítame un segundo. Igual este video, esto es un video, ¿no? Ese video se sintetizó en MATLAB. Entonces, yo pongo pues los gráficos, pongo la barrita que se mueva y lo sincronizo con el sonido. MATLAB, si uno quiere, pues es un poquito pesado, pero MATLAB, si uno quiere, puede ser un estudio de edición de video también. Venga, entonces, hagamos una cosa. ¿Me escuchan? Ok. Voy a ponerme aquí cerca para que escuchen bien el audio. Y vamos a volver a reproducir. Listo. Momento. Ahora sí. ¿Sí lograron escuchar allí? Listo. Tengo otro ejemplo ya de una voz humana, ¿cierto? No, de una niña. Lo mismo, entonces tengo el audio original arriba, ahí se alcanza a ver la señal. ¿Sí? Y aquí tenemos la descomposición wavelet en tiempo real otra vez de lo que está pasando con cada uno de estos fonemas de acá. Listo. Entonces van a escuchar otra vez la voz de la niña, la barrita se va a ir moviendo en tiempo real y van viendo entonces cómo, miren, por ejemplo, aquí uno puede deducir que prácticamente hay una gran cantidad de energía en bajas frecuencias para esta banda que yo decidí, para esta frecuencia de muestreo que yo decidí usar. Y por ejemplo, que estas dos banditas realmente no representan mayor cantidad de información o mayor cantidad de energía. De hecho, por ejemplo, la escala de esta última señal de detalle es 10 a la menos 3. Entonces, si vamos a comprimir, por ejemplo, uno podría pensar, aquí me estoy ahorrando la mitad de los datos, porque esta es la banda de más alta frecuencia.
¿Qué daño me hace quitar esta banda que realmente no tiene energía y a la hora de la reconstrucción seguro no va a tener mucha incidencia pues en la síntesis, ¿no?, de la señal? Entonces, voy a volver a avanzar ahí para que reproduzca el audio. Anita lava la tina. De hecho, ese audio es... ya voy a desconectar acá. Ese audio... Qué pena. Toca hacer maromas aquí. Ese audio es de un palíndromo. Yo se los había mencionado de pronto en una clase anterior. Lo usamos para el tema de la propiedad de inversión en el tiempo. Si usted dice Anita lava latina, lo reproduce al contrario, también le suena Anita lava latina. ¿Sí lo escucharon? ¿Me están escuchando en este momento? Sí, señor. Listo. Entonces, ahí hay un par de ejemplos, ¿no? Y miren cómo por decir algo, en el primer caso uno podía caracterizar la señal y decir, ve, hay energía en tales bandas, o sea, la frecuencia asociada a la señal en este momento es tal, o el rango más bien, el rango de frecuencia es tal. Y en este segundo caso yo creería, pues, o diría que la aplicación puede ser, por ejemplo, una aplicación de compresión, ¿no?, para el tema de la síntesis. Miren cómo la escala, en la medida en que voy bajando en los componentes, la escala va aumentando, entonces realmente tiene mucha menos energía. La señal de detalle que tenemos aquí arriba, por ejemplo, esta de acá arriba tiene mucha menos energía que la que tenemos acá, y que de pronto ignorando o descartando algunas de esas componentes no le quitamos demasiada información a la señal como tal. ¿Listo? Podría uno pensar en una aplicación de compresión en este segundo caso. De hecho, también como ejemplo les traigo algo que medio habíamos discutido en algún momento para señales en 2 dimensiones, para imágenes. Se usa bastante en el ámbito de la compresión de imágenes. De hecho, el estándar JPEG 2000 viene con la transformada Weillet, así como la voy a explicar. De hecho, esta es la forma más simple de transformada Weillet, se llama transformada HAR. Básicamente porque la función madre es una función HAR. Entonces, lo voy a explicar en una dimensión primero para poderlo entender. No recuerdo, y me dicen ustedes mismos si esto se incluyó en algún laboratorio. ¿Llegamos a hacer compresión con esto o no? ¿O no llegamos a hacer, digamos, alguna actividad práctica con este tema de la compresión por Weillet? Probé hasta el segundo, no. Ok. Entonces, otra vez, ¿cierto? Tenemos un filtro de escala, un filtro de detalle. Listo. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos la muestra actual y la muestra anterior. Este es un filtro de segundo orden. Para imágenes no conviene de pronto filtros demasiado grandes, ¿no? De un orden muy alto. Pues este es el más sencillo, un filtro de segundo orden. Toma la muestra actual y la muestra anterior. Lo pasamos por el filtro de escala, tenemos una señal X sub S de N. Lo pasamos por el filtro de detalle, tenemos una señal X sub D de N. ¿Sí? Los filtros de escala y detalle quedan caracterizados de esta manera. Por ejemplo, el valor de escala, mire que de 2 píxeles, si me permiten, ya voy a hablar así en términos de imágenes, de 2 píxeles sale 1, ¿no? O sea, ahí implícitamente también está el downsampling calculado. Entonces, de estos 2 píxeles, el píxel actual y el píxel anterior, el que está ahí a la izquierda, sale uno solo. Y en el caso de la escala lo que hacemos es un promedio, como pueden ver ustedes acá. Listo. Se toma el píxel actual, el píxel anterior, o la muestra actual y la muestra anterior, se suman y se promedian por 2. En el caso del detalle lo que hacemos es resaltar las diferencias y entonces justamente se hace la resta. Se toma la muestra actual y se le resta la muestra anterior, o el píxel actual y se le resta el píxel anterior. Estos filtros, yo creo que no es difícil ver que esto es una convolución, ¿cierto? En este caso, el filtro acá es 2 muestras de un medio. Cada una de las 2 muestras vale un medio. Aquí una muestra vale 1 y la otra vale -1. El H que hemos hablado tanto, el filtro, ¿no? El filtro de escala y el filtro de detalle. En este caso es un medio y un medio, ¿sí? Y en el segundo caso es 1 menos 1.
donde está la muestra en 0. ¿Sí? Estos dos filtros son los que definen la función madre. Y en este caso eso se llama transformada HAR. ¿Sí? Se usa muchísimo en imágenes y es muy efectiva. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? En 2 dimensiones haríamos este proceso de filtrado para todas las filas, ¿cierto? Cuando se hace este proceso de filtrado para todas las filas, entonces tiene la mitad de los componentes o la mitad de las columnas son información de escala. La primera mitad, digamos, contiene toda la información de escala. Si esta imagen, por ejemplo, tiene 1000 píxeles de ancho, claro, como aquí estamos de 2 sacando 1, 500, los primeros 500 valores son valores de escala, los últimos 500 valores son valores de alta frecuencia, valores de detalle, ¿sí? Y si luego de hacer eso por las filas, hacemos el mismo proceso por columnas, y digamos que también son 1000 píxeles de alto que tiene la imagen, entonces a la primera mitad se le asigna los píxeles de escala y a la segunda mitad los píxeles de detalle. Eso a lo último configura, este ejemplo sí estoy seguro que lo mostré antes, para la compresión de imágenes, configura 4 imágenes o 4 subimágenes distintas, ¿cierto? Yo aquí tenía, en este eje tenía escala por acá y detalle por acá. Creo que se ve mejor aquí abajito, escala y detalle, ¿sí? Y en este eje vertical los primeros quedaron de escala, los segundos de detalle. Entonces, por ejemplo, el primer cuadrante es escala con escala, es decir, la información de baja frecuencia. Si usted va a hacer una compresión muy primitiva, se queda solamente con este primer cuadrante y ya logró reducir una imagen que tenía 1000 por 1000 a una imagen que tiene 500 por 500, o sea, a un cuarto del tamaño original, descartando toda la información de detalle que tengamos aquí, ¿sí? Si usted se queda con este cuadrante de acá o este cuadrante de acá, lo que le está representando es el detalle, pero solamente vertical, ¿sí? Porque por el lado horizontal tienes escala y solamente se calcula detalle en el caso vertical. De manera alternativa, este cuadrante de acá solamente está representando el detalle horizontal, porque por este lado está escala y solamente se mira el detalle horizontal. Y este último cuadrante de acá maneja detalles tanto verticales como horizontales, es decir, detalles diagonales. El formato JPEG lo que dice es, ustedes ven que esta información de detalle es prácticamente oscura toda. Yo no sé si alcanzan ahí en la pantalla a ver, pero sí hay unas líneas. Luego los invito a que vean la diapositiva y van a ver, aquí hay unas líneas predominantemente horizontales, aquí hay unas verticales y aquí alcanzan a salir unas diagonales, pero casi no se ven, o sea, la información de detalle no es tan densa, digamos, como puede ser la información de escala. Entonces, en un esquema de compresión JPEG 2000 lo que se hace es guardar solo la información de detalle que sea relevante, que tenga buena amplitud, para luego recomponerla aquí a la información de escala y poderla agrandar otra vez, ¿cierto? Ponerla de su tamaño original con menos datos. O sea, lo que termina siendo muy oscuro aquí en estas cuadrantes de detalle no se almacena, no se transmite. Y así es que me ahorro, digámoslo así, me ahorro datos a la hora de efectuar la compresión. La otra más sencilla, que yo la he hecho, pues para decirles, yo he usado la forma de compresión en la cual, la más perezosa si quieren, la más sencilla, en la cual yo me quedo solamente con la información de escala y descarto todos los detalles. Y de alguna manera pues aquí está también almacenada buena parte de la información que tenía originalmente la señal. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Ahora unos años hubo una tesis de maestría, creo que les he contado, que manejaba imágenes de tomografía axial del cerebro, imágenes de este estilo. Y un gran problema que tenía la chica que estaba trabajando con esa tesis era el tamaño tan grande que tenían las bases de datos que tenía que analizar. Entonces, así como pasa con la transformada Wheeler discreta para una dimensión, yo puedo tener varios niveles de descomposición, ¿sí? De hecho, aquí hay una representación gráfica de 3 niveles. Originalmente la imagen era esta. Cuando yo parto la primera vez tengo el nivel 1, luego a esa información de escala que me quedó aquí en este cuadrante vuelvo y la someto pues a una transformada Wheeler de 2 dimensiones, tendría un nivel 2, y luego a ese último cuadrante que me quedó acá vuelvo y lo divido, ¿cierto? Vuelvo y lo parto en 4 componentes, y entonces tengo una imagen mucho más pequeña que la original. Y ya dependiendo de si el sistema quiere entrar en detalle, no se puede decir de una manera más precisa, quiere entrar en detalle para una imagen en particular, entonces reincorpora, digamos, los componentes y vamos agrandando la imagen para que uno pueda hacer el zoom
porque la tesis de ella básicamente tenía que ver con la detección automática de algunos patrones aquí visuales que podían ayudar a predecir un riesgo de Alzheimer en los pacientes. Parece ser que cuando un paciente tiene alto riesgo de sufrir Alzheimer en el futuro, estas tomografías revelan unos patrones, ¿cierto?, en el cerebro que pueden ayudar a predecir esa condición. Entonces ella usaba una versión comprimida y la iba agrandando, digamos, dependiendo ya de las necesidades. También así hay una aplicación que desarrollaron en la Nacional de Bogotá, también para imágenes médicas. Entonces el médico arranca viendo, por ejemplo, la radiografía con muy mala definición. Y dependiendo pues de si el médico decide o le parece raro alguna cosa, alguna sección de la radiografía, él ahí con el software manifiesta pues que quiere ver más detalles de cierta región y se le va agrandando, como hace uno con Google Maps y así, se le va agrandando esa sección incorporando los datos de detalle para hacer el zoom más amplio. Pues miren pues que esta transformada también se puede usar para imágenes, particularmente en el caso de la compresión y el almacenamiento a diferentes niveles de compresión para poder de pronto manejar diferentes también niveles de detalle. Hay una página, me parece genial, en donde uno puede descargar diferentes funciones madres de diferentes órdenes. Como pueden ver se llama PyBytes, ¿sí? Venga, les muestro ahí rápidamente para que lo vean. Esto es libre y de hecho creo que tiene soporte de Python, por ahí lo nombran en alguna parte. Aquí están las diferentes funciones madres que ellos soportan, ¿sí? Por ejemplo la 2BX que estaba nombrando ahorita. Y por ejemplo yo me quiero descargar los coeficientes del filtro de la 2BX permita yo a mutar aquí de la 2BX16, ¿sí? Entonces, aquí me muestran cómo se ve en el dominio del tiempo la 2BX16 para el filtro paso bajo. No sé si alcanzan a notar allí. Filtro paso bajo dice acá. ¿Sí? Aquí están representados gráficamente los coeficientes, o sea, el H con el que hay que convolucionar la señal. Y el filtro paso altos básicamente es una reflexión de este, en donde se le cambia el signo a todas las muestras impares. Listo. Eso es el filtro paso alto, o sea, que de este puedo sacar el paso alto. Sin embargo, si usted no quiere de pronto pensar mucho, aquí los copia. Ahí están los coeficientes de la 2BX, orden 16, paso bajo. Y luego por acá, si uno quiere y lo necesita, se copia los coeficientes, o sea, el H, los 16 coeficientes de la 2BX, orden 16, pero para el filtro paso alto. Yo generalmente no uso el comando que trae MATLAB, sino que lo monto así. O sea, armo el filtro paso bajo, hago la convolución, hago el downsampling, luego armo el filtro paso altos, que es una convolución con esta otra señal que está resaltada allí. Hago el downsampling y ya tengo los dos primeros niveles de descomposición. Y si quiero más niveles, vuelvo y aplico lo mismo. Entonces ahí les queda también de pronto, si alguien tiene el interés o en algún momento no dispone de MATLAB, no sé si Python tenga todo esto en alguna librería, además que sí. No sé si ustedes han tenido experiencia ya con Wavelet en Python. ¿Alguien nos cuenta? ¿Les ha tocado? No, pero seguramente sí también Existe. tienen... Miren que yo en MATLAB decía DB4, ¿sí? Por ahí entre comillitas, y ya se entendía que eso era una 2BX4. Hay plataformas de programación en donde no está eso programado, ¿cierto? Toca tener los coeficientes para poder hacer la convolución. Entonces, si llegase a ser el caso en algún momento, tienen esta página para descargar los coeficientes de un montón de funciones madre distintas, ¿no? Bien, vamos a entrar a otro tema, entonces voy a parar ahí un momentico. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, desean comentar alguna cosa de lo que hemos hablado hasta ahí? Profe, de pronto pues dos apreciaciones Sí. de casos de la vida real. Ajá. Digamos que DeepLearning.ai es una de las pues, empresas más grandes de inteligencia artificial con las que la U tuvo convenio en Coursera cuando empezamos los cursitos de Coursera con certificación gratuita con la U. Sí. Y ellos tenían uno de una especialización chiquita de inteligencia artificial y
y especialidades pues médicas, se llama, ya no me acuerdo cómo es que se llama. Entonces las primeras dos eran diagnosis y prognosis. Ajá. Y lo de las tomografías axiales pasa mucho. Yo tengo pues una familiar muy cercana con Alzheimer y a ella le mandaron la tomografía aquí en Santana, eso es cerquita a la Avenida del Poblado, Ya. y y le dijeron que eso estaba perfecto. Pero precisamente uno de los ejercicios del curso era coger de esas imágenes y ya Analizarlas, ok. uno tenía que entrenar una red para aumentar la resolución y ya eso lo hacía como con cosas clásicas, como con herramientas clásicas y ya después sí y pasaba a la parte de si eso estaba raro o no. Ya. Y efectivamente pues la redcita cogimos las fotos porque pues no nos parecía por el estado de salud de ella que, que saliera que estaba tan súper bien Ujú. y le mandamos a hacer un examen particular y efectivamente tenía un accidente cerebrovascular fuerte Ya. y ya pues está en tratamiento, ha estado mejor. Pero eso es muy, muy necesario. Pues yo me sueño el día con que todas las personas, pues eso esté democratizado para que si alguien les Puedan va a dar un acceder examen. a eso, ¿no? Se puede acceder a ese tipo de... Y, y el otro es que Wavelet se puede implementar en C en microcontroladores. Yo tuve en el curso de microcontroladores de electrónica digital que yo era monitor de unos estudiantes que en un pixito le hicieron wavelet a una señal que se recuperaba de un piezo eléctrico y la idea de ellos era que con el movimiento muscular, con la señal que se generaba el movimiento muscular, Ujú. se pudiera intentar sacar qué letra o qué movimiento era el que uno quería gesticular y eso es Ya. principalmente para las personas que se comunican por lenguaje de señas y para las personas amputadas. Entonces digamos que Wave desde ese procesamiento de señales tiene una aplicación muy grande. El performance de eso era muy bueno, pues al menos como a ellos les funcionaba. Yo recojo eso último de Berley para volver a hacer notar que qué es una wavelet discreta. Básicamente son dos convoluciones que usted solo lo puede programar en cualquier parte, hasta en un micro, ¿cierto? Dos convoluciones, una con este filtro paso bajos y una con este filtro paso altos. Y luego un downsampling que equivale a brincarse cada dos muestras. Entonces realmente de manera, o sea, algorítmicamente la complejidad no es muy alta. Y si usted me compara la complejidad de hacer dos convoluciones y dos downsamplings con la complejidad de hacer una FFT, que ya tiene valores complejos, sumatorias, bueno, tiene un montón de cosas más, pues obviamente para tiempo real va a ser mucho más efectivo, mucho más eficiente, tendrá mejor desempeño esta opción. Y con el plus que ya hemos mencionado, que usted con la wavelet discreta tiene la posibilidad de hacer zoom, de hacer cálculos de diferente resolución, análisis de diferente resolución, dependiendo de la escala. Y si por ejemplo la señal que usted quiere analizar es de muy baja frecuencia, usted puede hacer un zoom súper fino en esa baja frecuencia para detectar alguna condición o alguna frecuencia, alguna dinámica que quiera analizar. Entonces sí, eso es perfectamente viable para un microcontrolador. Y esta página justamente que estoy poniendo ahí abajito me permite sin pensar mucho descargar los filtros. O sea, ni siquiera los tengo que diseñar. Nosotros vimos, y esto no lo había mencionado creo, diferentes tipos de filtros con diferentes características. Entonces así son las funciones madre también aquí en Wavelet, ¿cierto? Para muchas aplicaciones yo he visto que lo que más se usa es DAVX de diferentes órdenes, pero también como pueden ver ahí en la diapositiva están las Seamless, la Coiflets, la biortogonal, la de Meyer, la HAR, incluso creo que ahí estaba en la página, la HAR también se puede descargar para diferentes órdenes. Entonces sí, esto es perfectamente viable en un micro, modestico digamos, ¿sí? En un micro no de muy buenas características, y por eso también ha cogido fuerza, pues porque no se requiere todo el poder de cómputo que de pronto sí se necesitaría para una FFT. Voy a entrar a describir un método que se usa para caracterizar señales, ¿sí? Se llama modos de correlación Wavelet. Yo tuve la experiencia, hemos hecho varios trabajos, sobre todo con una profe que está ahorita trabajando en la Universidad Autónoma
de Nuevo León, en México. Profe, ¿Qué hubo? antes de Sí, seguir con el otro tema, ¿puedo sí. presentar pantalla y preguntarle si esto es una transformada Wavelet? Pues no sé si Es te que, pueda contestar, pero venga, yo dejo de compartir y la presentamos. es que pues a mí me ha gustado, pues, pero por pasar el rato, pues hacer como, pues yo tengo conocimientos de música, entonces hacer Ya, como, pues en esto de la pandemia fue una cosa de edición de video y pues audio. Entonces, esto aquí pues es un audio de una canción arriba ujú. y hay un corrector de tonos que aquí pues en el eje de acá horizontal serían las... ¿Cómo es que se llama el software que Esto más? es Adobe Audition. No, pero hay otro más famoso que todo el mundo lo nombra. ¿Cómo es que? Autotune, tal vez. Con eso se hace. Ya. Con esto se puede hacer eso. Pero mira, ahí la pregunta es, ¿eso es un espectrograma o es un escalograma? Y la Eh, respuesta tiene que ver con la escala que maneja el eje vertical. Si la escala es lineal, seguramente es un espectrograma y está usando ese FFT. Y si la escala viene en octavas, muy probablemente sea un escalograma. Y entonces ahí la transformada que está usando es la Boylet. Entonces no sé, ah, ahí no alcanzo a sí, ver, la verdad. no, aquí está en frecuencias. No le Lineales. dicen a uno como tal pues la frecuencia, pero le dicen la nota. A ver, Ah, ya. musical. Bueno. No, no está lineal. Entonces sí puede ser una Boylet, ¿no? Por aquí. Y por ejemplo, cuando el cantante desentona y no da la nota correcta, uno llega y lo corrige y lo pone Sí, en el valor de frecuencia que es. aquí se ve. Ajá. Está que se baja. Se desentonó, sí. Y eso, yo me acuerdo que lo podía subir. Ya no me acuerdo cómo. Sí, eso se puede corregir. Pero entonces esta sería una como wavelet. Sí, señor, yo creería que sí, porque está en escala logarítmica, por octavas de hecho, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, Ajá. usted de un 2.5 a un 2.6, del mismo do, ¿cierto? De un do al do siguiente en la escala musical, tiene el doble de la frecuencia. Y según medio alcanzo a leer allí en la escala vertical, la misma nota está separada como, no el doble, sino como la misma distancia. ¿Sí me explico? No, por ejemplo, no, aquí es así. No, aquí está el La 5 y el La 4 está por aquí abajo. Y el A3, por ejemplo. Y el La 3 está aquí. Esa es la mitad de la distancia. Ah, no, entonces sí está lineal. Eso sería un espectrograma, Samuel. O sea, Ya. basado en FFT. Porque si tú entre todos los LAS ves la misma distancia, sabiendo que realmente hay potencias de 2 en la frecuencia ahí, el eje sería logarítmico. Entonces ahí lo que estás viendo es una escala lineal de frecuencias. Probablemente entonces lo que estés trabajando es una FFT. Listo. Una FFT, o sea, una transformada de Fourier de tiempo corto. Para cada pedacito de señal le sacan la FFT y la van poniendo en el eje vertical así como por columnas. ¿Listo? Listo. Bien, igual el ejemplo vale. ¿Te acuerdas que este tipo de gráfico lo estábamos viendo la clase pasada? Sí. Bien, yo voy a volver a presentar. Listo. Gracias. Bien. Opa, me devolví mucho. Bien, entonces les decía pues que es un tema de investigación, es un tema relativamente nuevo, no hay muchas publicaciones en el tema. Este tema también lo trabajó en un artículo que tenemos ahí como en remojo para someter a alguna revista, el chico de la maestría que les he nombrado, se llama modos de correlación Wavelet. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno trabaja las señales, los componentes espectrales, por ejemplo estos, lo que tiene no tiene escalares realmente, lo que tiene es unos valores, unos vectores de datos, ¿sí? Y pongámoslo así, pues abiertamente, la dimensión de estos componentes es alta. Aquí, por ejemplo, cuando escribí este gráfico no lo comenté, mire, el nivel de detalle de más alta frecuencia tiene 150 muestras. El siguiente nivel de detalle tendría 70 y pico.
el siguiente tiene 40 y pico, el siguiente 20 y pico y el último 20 y pico, porque estos dos están al mismo nivel, ¿no? El último nivel de detalle y el de residuo o escala tienen la misma dimensión. Pero entonces ahí mal contados puede haber, ¿qué? 300 tal vez, 300 datos, más o menos. Entonces, a la hora de caracterizar una señal o de identificar patrones, pues ese volumen de datos no ayuda mucho. Entonces, hay un método que se llama modos de correlación Wavelet, que permite representar toda la información relevante de la señal de una forma muy compacta. Y de ahí usted puede caracterizar, por ejemplo, cuando la señal, nuevamente la usamos en el contexto de detección de fallas, cuando la señal está trabajando en condiciones normales o cuando posiblemente hay una falla. Entonces, esos modos de correlación, que son unos escalares, un conjunto pequeñito de escalares, representan esas situaciones diversas que puede tener la señal, ¿sí? Y ya lo que sigue ahí es quizás poner a un sistema inteligente a que reconozca los patrones, o a un clasificador a que reconozca los patrones de los modos de correlación y pueda detectar condiciones, ¿no? Condiciones de funcionamiento normal, condiciones espurias, o que la señal tiene ruido, o que hay una falla, como les estaba comentando ahorita. El método para hacer el cálculo de los modos de correlación, ahorita lo explico con unos gráficos. Básicamente es construir una matriz con todos los componentes que tenga. Yo les había mencionado ahorita que si usted tiene L niveles de descomposición, va a tener L más 1 señales, ¿sí? Entonces, esa matriz sí o sí va a tener L más 1 filas. ¿Listo? Cada fila corresponde a las muestras de un nivel de descomposición diferente. Luego, esa matriz multiplicada por su traspuesta me va a dar una matriz cuadrada mucho más pequeña, de L más 1 por L más 1. ¿Sí? Y al final, a esa matriz cuadradita se le sacan los valores propios. ¿Sí? Los valores propios son, en ese caso, L más 1. Y estos son los que ya uso, como por ejemplo, en el caso del gráfico que estamos viendo ahorita, serían 5 valores propios comparados con 300 que estamos haciendo las cuentas alegres, que habría que tener en cuenta a la hora de analizar la señal, ¿sí? Entonces, entre 5 y 300, obviamente, ¿cierto? A la hora, por ejemplo, de entrenar una red neuronal o de montar un clasificador basado en máquinas de soporte vectorial o algún otro clasificador convencional, ¿cierto? Normalito, es mucho mejor condensar la información en 5 escalares que ponerse a pensar en que el sistema tiene que analizar 300 valores diferentes. Entonces, aquí está más o menos representado lo que sería la matriz de Wavelet, ¿sí? Básicamente, más o menos lo que traté de explicar ahorita sobre el gráfico de la descomposición. El primer nivel ocupa todas las columnas porque tiene el tamaño máximo. El segundo nivel ocupa la mitad de los datos, entonces este resto de datos se rellena con 0. El tercer nivel ocupa un cuarto del tamaño original de los datos, entonces hay un montón de ceros aquí. Y ya dependiendo de los niveles siguientes puede haber un montón de ceros acá, ¿sí? Entonces, el primer paso que se hace para obtener los modos de correlación es estirar estos vectores para que ocupen toda la fila. Y yo creo que ustedes ya están en capacidad de decirme cómo hago yo para estirar estos datos como si fuera un caucho, ¿no? ¿Qué se hace para que estos datos queden ocupando la fila completa? ¿Qué se podría hacer allí? Una operación de remuestreo, ¿no? Por un factor de 2, por un factor de 4, por un factor de 8 y así. Rellenamos, digamos, el resto de datos, pero conteniendo la misma información, ¿no? Porque eso también lo hablamos, que este upsampling bien hecho no altera la información que tiene, pero se aumenta la densidad de muestras, ¿no? Entonces, una vez se tiene esta matriz M así, ¿cierto? Con todos los valores, digamos así, diferentes de 0, pues no tiene ese montón de ceros que teníamos ahorita. Se hace una multiplicación entre esa matriz M y su traspuesta para obtener una matriz cuadrada de L más 1 por L más 1. Y a esa matriz cuadrada se le sacan los valores propios, los eigenvalores. Y estos serían de pronto los que están representando la información que tiene la señal para esa ventana de tiempo particular y para las diferentes escalas, ¿sí? La experiencia ha sido pues que cuando hay alguna situación atípica en la señal, casi que a ojo uno podría detectar los cambios que se están produciendo aquí en los valores propios. Entonces, esta es una herramienta bastante poderosa
como para comprimir, ¿no? Como para, con un conjunto de valores pequeñito, poder representar lo que viene ocurriendo con la señal. Ahora, no siempre la transición de valores aquí es lógica, ¿no? Y usted no puede anticipar cómo le van a cambiar los valores en función de los cambios que produce la señal, pero ahí es donde entra un sistema entrenado, un sistema inteligente, un clasificador, ¿sí? Que le permita a usted extraer el conocimiento que trae o que viene pues representado en estos valores propios de acá. Esos son los modos de correlación Wavelet. Repito, lo hemos usado al menos en el contexto para una máquina eléctrica de detección de fallas de diferentes tipos. Y había un clasificador que simplemente decía, de acuerdo con estos valores y el entrenamiento que he recibido previamente, yo creo que ahorita la máquina tiene una falla por inrush o una falla por magnetización. Hay un montón de tipos de falla pues distintos, y lo que teníamos era un sistema inteligente definiendo qué tipo de falla estaba ocurriendo de acuerdo con los valores propios que se obtenían de la transformada Wavelet discreta. Ahí les dejo la inquietud. Si de pronto tienen interés o les sirve esto para alguna para su tesis o algún proyecto que estén adelantando, con mucho gusto les puedo incluso hasta compartir código. Ya casi que terminando, pues habría que hablar de la transformada Wavelet continua. ¿Cuál es la diferencia entre la Wavelet discreta y la continua? Como ustedes vieron, las transiciones de banda en la Wavelet discreta ocurren por octavas. Entonces, de cierto ancho de banda paso a la mitad del ancho de banda que tenía originalmente, y esa mitad paso a un cuarto del ancho de banda que tenía originalmente, y luego paso a un octavo, y luego a 1/16, y así sucesivamente, dependiendo de cuántos niveles y el tamaño de los datos que me pueda permitir, ¿sí? Por eso a esa versión se le llama transformada Wavelet continua. Aquí la escala puede ser por un factor distinto a 2. En la transformada Wavelet continua tenemos la opción de hacer un recorrido más fino, más continuo, como dice el título, el nombre, más continuo por la variable de frecuencia, ¿sí? En términos de señales análogas, la transformada Wavelet continua se representa así. Aquí está otra vez la función madre, ¿sí? S representa la escala y tau representa el desfase, otra vez, ¿sí? S es escala, entonces la variable de tiempo queda dividida por S. Ahí es donde hacemos pues el estiramiento o el encogimiento, ¿cierto?, de la función madre en función de cuánta escala le queremos aplicar a la señal, ¿sí? Y este es un factor de corrección para el tema de las energías, ¿no? No ir a castigar una cierta escala porque le está quitando energía a la señal. Ustedes saben que a la hora de quitar muestras baja la energía, entonces se corrige con este factor de acá. Y el tau pues es el desplazamiento que se hace a la señal en el tiempo. Ahí de hecho es tau menos t, o sea que está como volteada la función madre, aunque muchas de estas son simétricas. Ahorita van a ver ustedes unos ejemplos. Entonces voltear esa señal, esa función madre no tiene ningún efecto. Pero el tau lo que le dice es, mire la señal en tal momento, ¿no? en tal punto del tiempo. La función madre la vamos a centrar en este punto, y como ella es de longitud finita, entonces abarca un subconjunto o un segmento de las muestras centrado en esa posición. ¿Listo? Entonces es básicamente lo mismo que ya expliqué, con la salvedad de que aquí no está 2 a la algo, sino que la escala puede ser libre. De hecho, para efectos prácticos, la escala tiene que ser un número racional. Ya lo van a ver acá. Entonces, otra vez esa función psi, que en este contexto se pone en mayúscula porque estamos hablando de la función, perdón, de la transformada Wavelet continua. Esta función sí es la función madre, y hay también un montón de propuestas pues para esta función madre. Y en este caso no hay paso bajo y paso alto, ¿no? La función madre es única. Usted lo que hace es estirarla o encogerla en función de la escala, también para estirar o encoger el espectro, y así de alguna manera comparar ese espectro con la señal que estamos estudiando. Entonces, tengo un ejemplito aquí sencillo, ¿cierto? Esta es una función madre típica, creo que se llama Morlet, si no recuerdo mal, para el ejemplo, tomé esa. Función madre Morlet es como un seno, pero envuelto con una envolvente de campana, ¿sí? Esta es la función madre Morlet. Y, por ejemplo, yo podría manejar una escala de 2. Entonces, una escala de 2 implica estirar esta función madre original al doble de su tamaño, ¿sí? O una escala de 4, estirar al cuádruple del tamaño original. Y eso en términos de espectro es comprimir, ¿cierto? Va a hacer un zoom a la mitad del espectro o a un cuarto del espectro.
Y de alguna manera lo que hacemos con ese recorrido en diferentes escalas es estar analizando el parecido o la coincidencia del espectro escalado con la función que estoy estudiando. Yo sé que hasta ahí de pronto no se entiende muy bien, pero tengo un ejemplo muy simple, ahorita lo vamos a hablar para poder estudiar un poco eso. Entonces, miren, otra vez, gráficamente, tengo otra vez mi función madre, puede ser la Morlet otra vez, tengo segmentos de la señal que quiero estudiar, ¿sí? Originalmente para una escala de 1, entonces cojo la función madre y la voy convolucionando o correlacionando, por eso hablo de parecidos, ¿cierto? La función madre la convoluciono o la correlaciono. Yo creo que a esta altura estamos claros en que convolución y correlación casi que termina siendo lo mismo, ¿sí? Y entonces comparo, y esta función Morlet, esta función madre Morlet, podría estar representando un seno a cierta frecuencia. Entonces, básicamente lo que me estoy preguntando es, ¿hay dinámicas en este pedacito de la señal a esta frecuencia? Y luego paso al siguiente segmento y me pregunto, ¿y en este sí habrá dinámica a esta frecuencia? Y lo mismo para diferentes segmentos, ¿no? Como preguntándome, ¿la frecuencia tal está presente, sí o no? En diferentes momentos del tiempo. Y analizo mi señal completa usando esta escala. Y luego digo, voy a probar una escala distinta, por ejemplo una escala de 2. Entonces estiro la señal, ya aquí la frecuencia sería la mitad de la frecuencia original, y vuelvo y hago el mismo recorrido y las mismas preguntas, ¿no? ¿Será que hay una dinámica en este segmento de la señal a esta frecuencia? Entonces aquí tenemos un F1 y aquí tenemos un F1 medios. En el segundo, la segunda etapa de este análisis, ¿sí? Aquí me estaba preguntando por cierta frecuencia, aquí por la mitad. Y no tiene que ser la mitad, ¿no? No tiene que ser escala de 2, puede ser una escala de 1,5, de 0,8, ya cualquier valor racional es válido. Porque como ustedes saben, por ejemplo, MATLAB tiene un comando que se llama resample. Ese resample es función de un par de valores P y Q, donde yo el factor de escala lo puedo acomodar de manera arbitraria, siempre que se pueda representar como un número racional P sobre Q. Esto lo explicamos en alguna clase pasada, ¿sí? Entonces, a pesar de que el ejemplo habla de escala 2, la escala podría ser cualquier número racional arbitrario, ¿sí? Entonces me voy preguntando sucesivamente para diferentes valores de escala, ¿qué está pasando con la señal? ¿Será que se parece la señal a esta función madre con la que la estoy comparando? Si es así, uno podría decir, por ejemplo, que a esta frecuencia hay energía presente en la señal. La correlación o la convolución dio alta. Uno podría decir, aquí hay energía a esta frecuencia a la que está sintonizada o escalada más bien la función madre. Aquí hay unos ejemplos también de funciones madre. La HAR, la gaussiana, el sombrero mexicano, la Morlet. A ver, aquí está la Morlet, ¿sí? Y no es de extrañar, por ejemplo, que la Morlet tiende a ser como un único armónico, ¿no? Sintonizado a cierta frecuencia. Entonces, básicamente con la Morlet te estás preguntando de si a esa frecuencia hay información dentro de la señal. Y ya dependiendo pues de la aplicación o del interés suyo, usted escogerá una función madre que le permita distinguir alguna característica o alguna cantidad de energía concentrada en cierta banda de la señal. Estos son los espectros correspondientes a las diferentes funciones madre que tenemos aquí arriba, ¿sí? Y como ya les dije, entonces la Morlet, por ejemplo, tiende a ser el espectro de un único armónico, ¿no? Hace unos 4 o 5 años hubo un estudiante de este curso que estaba desarrollando su tesis de maestría en el tema de detección de fallas en líneas de transmisión para potencia eléctrica. Básicamente, como ustedes saben, la línea de transmisión es un conductor largo, ¿cierto? Bastante largo, kilómetros de largo. Y cuando hay una falla, por ejemplo, hay unas fallas que le llaman de alta impedancia, que es por ejemplo que una ramita queda pegando contra la línea de transmisión y tiene una derivación de potencia porque es como, son altos voltajes, entonces cualquier ramita que pegue ahí termina generando pues una corriente a tierra, digámoslo así. Entonces, cuando hay una falla de estas, por ejemplo de alta impedancia, empiezan a aparecer armónicos de una frecuencia particular. Y esos armónicos, o la frecuencia de esos armónicos, me permiten a mí inferir, adivinar, si se puede decir así, adivinar la posición de la falla.
Entonces, básicamente, para resumir y no seguir pues como ahondando en el tema, si usted detecta la frecuencia de ese armónico que se generó en la falla, usted puede decir en qué posición más o menos está esa falla, ¿sí? Entonces, la aplicación que él desarrolló a lo último tenía una wavelet, de hecho, que hacía un recorrido por diferentes frecuencias como buscando dónde puede estar la falla, en qué frecuencia está o en qué frecuencias se está generando la falla. Hacía un barrido más o menos continuo y donde hallaba buena energía decía esa es la frecuencia y con eso hacía el cálculo de la posición. Listo. Entonces, yo aquí tengo el filtro que se está usando o que se usó, ¿cierto? Como prueba. Es un filtro resonante. Entonces, mire, aquí está el HDN, esta es la respuesta al impulso del filtro. Y si usted le saca la respuesta en frecuencia de ese filtro, obtiene esto que tenemos acá. Listo. Entonces, aquí es donde yo les digo, si usted llega y me hace una wavelet con esta función madre, de hecho esta función madre es no convencional, esta se propuso, ¿cierto? Se propuso para ese trabajo. Es una función madre propuesta por la naturaleza del problema. Entonces, cuando usted hace la convolución con esto, termina filtrando a ver si ese pedacito, ese segmento de la señal tiene energía en esta frecuencia particular. ¿Listo? Digamos que no. Digamos que usted hizo la convolución y el resultado le dio poca energía. Entonces usted descarta esa frecuencia y dice, allí no es. Entonces hace por ejemplo, un resample de esta respuesta al impulso. Creo que el ejemplo que les traje aquí está en un factor de 1,5. Vamos a tener 1,5 menos muestras, ¿sí? 2/3 de la cantidad de muestras originales, 2/3. Y claro, cuando usted le quita muestras a esto de acá, con ese factor de 2/3, se le mueve este punto de resonancia. Creo que la diapositiva que viene. Ahí está, mire, con 2/3. Me voy a devolver un momentito. Aquí teníamos como 300 muestras, ¿sí? Con 2/3 ya quedó como en 200 muestras. O sea, quité muestras. E inmediatamente se me desplazó el punto de resonancia. O sea, ya estoy comparando con una frecuencia completamente diferente. Y nuevamente me pregunto, ¿cierto? ¿Habrá energía aquí? ¿Tiene ese segmento de la señal que estoy analizando, tiene energía en este punto? Pues si el filtro bota buena energía, significa que aquí hay un armónico importante, ¿cierto? Y uno podría decir, vea, la falla está en esa frecuencia y por lo tanto está en tal posición. Entonces, esta es la transformada wavelet continua. Mire que no es un factor de 2. Aquí, por ejemplo, la escala dio 0.66. ¿Sí? 2/3. Por eso le llama continua, porque yo el factor de escala aquí lo puedo variar a voluntad siempre que sea un número racional, porque en la práctica necesito poder hacer el resample, y el resample hay que aproximarlo con un número P sobre Q, o sea, 2 enteros divididos. Bueno, ahí terminamos. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Si no es más, voy a dejar de grabar.